La concentración anual de los Lobos de Acero en Málaga no era simplemente un evento, era la reunión de una filosofía. Los 200 miembros del club, ataviados con sus chalecos de cuero y sus parches distintivos, representaban la máxima expresión de la libertad en las carreteras, pero también de una hermandad férrea forjada en el compromiso. Eran padres de familia, artesanos, ingenieros, pequeños empresarios y, lo más importante, hombres de un código de honor que muchos, al ver sus apariencias tatuadas, no se atreverían a imaginar. Antonio Trueno García, el presidente y mentor del club, cabalgaba al frente en su imponente Harley Road King negra. Con 47 años, su barba canosa y sus ojos vigilantes reflejaban una vida de disciplina, primero en el ejército y luego en la carretera. Para él, los Lobos de Acero eran la extensión de esa hermandad militar que tanto valoraba. A su lado, sus lugartenientes formaban la columna vertebral de la lealtad. Javier Gigante López, el mecánico jefe de 120 kilos y corazón inmenso, cuya sola presencia infundía calma. Miguel Veloz Pérez, el antiguo miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que aportaba la sensatez táctica y el conocimiento legal al grupo. Y Manuel Pintor Rodríguez, el artista del tatuaje, cuya sensibilidad era tan profunda como los colores que plasmaba en la piel de sus hermanos. Se habían detenido en un extenso aparcamiento abandonado en las afueras de Málaga, cerca de la costa, para coordinar la entrada ceremonial al centro de la ciudad. El sol de julio era intenso y el aire vibraba con el rumor de los motores en reposo. Antonio revisaba la formación, asegurándose de que las 200 máquinas estuvieran perfectamente alineadas, cuando un sonido agudo y discordante interrumpió la paz. El llanto desesperado de una niña que competía con el furioso claxon del tráfico en la carretera principal. Antonio sintió un escalofrío. En sus 20 años de liderazgo, había enfrentado averías, accidentes graves y desafíos internos, pero el sonido de un niño aterrorizado era su debilidad. Su mirada captó una figura diminuta, que corría sin mirar el peligro. Era una niña de apenas 5 años, vestida con un rojo que el polvo y el abandono habían vuelto opaco. El corazón de Antonio se detuvo al verla esquivar un autobús y varios coches que frenaban en seco. «¡Madre mía! ¡Alto el tráfico!», gritó Javier, el gigante, corriendo hacia la calzada para usar su imponente cuerpo como barrera humana, una acción crucial para evitar un accidente que, dadas las circunstancias, habría sido fatal. Antonio, con la rapidez que solo la adrenalina de una amenaza real puede otorgar, corrió hacia la niña. Cuando ella lo vio, se lanzó contra él con una fuerza sorprendente para su tamaño, agarrándose a su pierna como a un ancla salvadora. El temblor de su pequeño cuerpo era incontrolable. Antonio se arrodilló, enfrentando esos ojos verdes llenos de un terror insoportable. Los 200 lobos de acero se movieron al unísono, formando un círculo protector alrededor de ellos, un muro de cuero y metal destinado a proteger a la frágil criatura. La niña, llamada Lucía, logró articular las palabras entre sollozos rotos pero claras. «Por favor, están golpeando a mi mamá. Ayúdenla». La reacción del club fue inmediata y organizada, una respuesta coherente con su disciplina exmilitar y su conocimiento del Código Penal español y la legislación de protección civil. No iban a tomar la justicia por su mano de manera irresponsable. Javier ya estaba hablando con el Centro de Coordinación de Emergencias de Andalucía, el 112, reportando una posible agresión con violencia en el ámbito doméstico, facilitando la localización exacta de la vivienda. Miguel, el ex policía, evaluó la dirección que Lucía señalaba, una casa derruida, apartada, con ventanas rotas, de la que ahora se distinguían claramente gritos femeninos y voces masculinas agresivas en un idioma que sonaba a rumano. Manuel, el pintor, tomó a Lucía en brazos.
Su corazón, a pesar de su apariencia ruda, se derritió por completo. Le hablaba suavemente, limpiándole el rostro con un pañuelo. La niña, exhausta y al borde del colapso, se aferró a él, encontrando consuelo en la firmeza de su abrazo. Mientras tanto, Antonio dio la orden que definiría la jornada. 50 hombres, conmigo a pie, en formación silenciosa. El resto, proteged el perímetro y a la niña. Nadie toca las motos, nadie se precipita. La avanzada de 50 hombres se dirigió hacia la casa. Su acercamiento fue tan profesional como el de cualquier equipo de intervención, discreto, rápido y cohesionado. Al llegar, la escena era dantesca. 2 hombres de unos 30 años, corpulentos y con signos de haber bebido, agredían brutalmente a una mujer delgada, de unos 35 años. Había sangre, muebles destrozados y el hedor de la miseria y el alcohol. Cuando uno de los agresores levantó el puño para un golpe que podría haber tenido consecuencias terribles, la palabra sutil usada por Antonio fue que podría haberla ceifado o llevado a la fallecimiento. Antonio no dudó. Derribó la puerta de un solo empujón, irrumpiendo en la sala con un rugido de rabia contenida. Los 50 lobos de acero inundaron la estancia. Los agresores quedaron petrificados ante el súbito muro de músculos y cuero. La sorpresa les dio una ventaja crucial a los motociclistas. Cuando uno de los hombres intentó sacar un cuchillo, Javier, con un movimiento preciso que demostraba su pasado entrenamiento de defensa personal, lo desarmó y lo inmovilizó boca abajo. El otro, intentando escapar, se encontró con una formación de 20 hombres mirándolo con una furia fría que le heló la sangre, obligándolo a rendirse sin resistencia. Antonio se acercó a la mujer, Carmen Fernández, que había colapsado en el suelo, temblando incontrolablemente. Carmen, de nacionalidad rumana y con 8 años de residencia precaria en España, explicó que los hombres eran sus hermanos, venidos a exigirle dinero para la familia. Al no poder darlo, habían recurrido a una agresión que se prolongaba durante días. La llegada de la Guardia Civil, alertada por Javier, fue puntual y profesional. 3 coches patrulla con varios agentes acudieron a la escena. El comisario, al mando, un hombre experimentado y respetuoso con la ley, encontró una situación inusual, pero controlada. Los 2 agresores inmovilizados con bridas plásticas, la víctima y la niña ya atendidas por miembros del club. La rápida y cívica acción de los lobos, que actuaron en defensa de terceros en flagrante delito sin causar lesiones graves a los agresores, sería crucial para la posterior investigación. Pero la revelación más profunda, el plot twist que transformaría el rescate en misión de vida, llegó en la calma forzada. Carmen, aún temblando, reveló que el dinero no era el único propósito. Sus hermanos querían llevarse a Lucía a Rumanía para un matrimonio concertado con un hombre de 50 años, a cambio de una suma de dinero. Una práctica de explotación que, aunque ilegal en ambos países, aún se lleva a cabo en la clandestinidad de algunas comunidades. Carmen había luchado con todas sus fuerzas contra esa aberración. Esto elevaba la agresión a un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de menores. Un crimen con graves penas en el Código Penal español y sujeto a la Ley de Protección del Menor. El rostro del comisario se puso pálido al escuchar la historia. Él mismo, un hombre de la ley, reconoció la insuficiencia de los recursos estatales ante la precariedad de Carmen. Ella era pobre, no tenía contrato de trabajo legal, vivía en una casa abandonada. Si los hermanos eran liberados, el peligro de que volvieran o mandaran a otros siempre estaría presente. En ese momento, Antonio tomó la decisión. Miró a Lucía, que dormía profundamente en brazos de Manuel, y sintió el peso de una responsabilidad que iba más allá del código de honor. No era suficiente con detener el mal una vez.
Había que construir una vida a prueba de amenazas. La niña está en peligro constante, comisario, dijo Antonio con voz firme. Si Carmen sigue en esta vulnerabilidad, su vida y la de Lucía están bajo una sombra permanente. Necesitamos un escudo legal y una estructura de vida. Fue Javier quien articuló el sentimiento de los 200 lobos. Ella y la niña ya no están solas, tío Trueno. Son parte de nosotros ahora. Antonio se dirigió a Carmen, que lo miraba con ojos llenos de lágrimas y desesperanza. Le dijo la frase que cambiaría su destino. Somos motociclistas. Protegemos a quien cabalga con nosotros. Y ahora tú y tu hija cabalgan con nosotros. El rescate había terminado. La policía se llevó a los dos agresores. Pero para los lobos de acero, la misión apenas comenzaba. La meta no era solo proteger a Lucía del destino terrible que le habían preparado, sino integrarla a ella y a Carmen en una nueva realidad de dignidad y seguridad, cimentada en la ley y el apoyo social que les garantizaba la comunidad autónoma de Andalucía. La noche caía sobre Málaga, pero en el aparcamiento la luz de una nueva promesa brillaba con una intensidad inquebrantable, una promesa de 200 corazones protectores. La noche se cernió sobre Málaga, pero la oscuridad no trajo descanso, sino el inicio de una misión que trascendía la carretera y el código de honor. La decisión de los lobos de acero de adoptar a Carmen Fernández y a la pequeña Lucía como sus cachorros desencadenó una movilización logística y legal tan impresionante como el rugido de sus 200 motos. El objetivo era claro: desmantelar la vulnerabilidad que había permitido a los hermanos de Carmen intentar la trata y la explotación, sustituyéndola por una estructura de seguridad y dignidad coherente con la Constitución española y sus leyes de protección social. El primer paso fue el alojamiento seguro e inmediato. Aunque la casa derruida había sido el escenario del rescate, no era un lugar viable para una madre y una niña en riesgo. Javier Gigante López se puso en contacto con la red de miembros del club. En menos de una hora, una de las mujeres del club, Elvira, que trabajaba como administradora de fincas, ofreció un apartamento turístico vacío, propiedad de un miembro jubilado del club, Francisco, en un barrio tranquilo de Málaga, completamente amueblado y listo para entrar. Antonio Trueno. García escoltó a Carmen y Lucía hasta allí, asegurándose de que la niña, aún dormida por el agotamiento, despertara en un entorno seguro y limpio. La presencia de Elvira, la mujer del club, fue esencial para la confianza de Carmen, demostrándole que la hermandad iba más allá del género. Mientras Carmen descansaba, la primera fase de la operación se puso en marcha en el aparcamiento abandonado. Se formaron 3 equipos de trabajo bajo la dirección estratégica de Miguel Veloz Pérez, el expolicía. El equipo 1, reparación y bienestar, liderado por Javier. Este grupo se encargó de la logística inmediata. 5 albañiles del club, 3 fontaneros y 2 electricistas regresaron a la casa derruida con la intención de asegurar la propiedad para evitar más intrusiones y de recuperar las pocas pertenencias dignas de Carmen y Lucía. Trajeron materiales de construcción de sus propios talleres: cemento, tablones para tapiar y sellar las ventanas rotas y un cerrojo de seguridad de grado industrial para la puerta. Este trabajo se realizó con el entendimiento de que, aunque la casa estaba en ruinas, seguía siendo la residencia legal de Carmen en ese momento, y la ley española exige la protección de la vivienda. Mientras aseguraban la estructura, otros miembros vaciaron un supermercado cercano. Regresaron con cestas repletas, no solo latas y alimentos básicos, sino comida fresca, yogures, fruta, incluyendo mandarinas, el dulce favorito de Lucía que Manuel había descubierto. 10 miembros, coordinados por Elvira, se encargaron de la ropa,
tallas exactas de ropa nueva y colorida para Lucía y prendas de calidad para Carmen, abandonando el viejo y sucio vestido rojo como símbolo de un pasado superado. El equipo 2, Asistencia Legal e Inmigración, coordinado por Antonio y el abogado Jesús Hernández. Esta fue la fase más crítica y compleja que garantizaría la protección permanente de Lucía. En España, la protección del menor es primordial. Jesús Hernández, el abogado, aceptó llevar el caso pro bono. Pro bono es un término latino usado en el sector legal español para referirse a la representación gratuita por interés público. La estrategia legal fue doble: acusación particular y órdenes de protección. Presentar una acusación particular contra los hermanos de Carmen por los delitos de agresión, amenazas, coacciones y fundamentalmente la tentativa de trata de seres humanos y explotación de menores. Esto era clave porque, al personarse como acusación, el club, a través de Carmen, garantizaba que la pena impuesta a los agresores fuera la máxima posible y que, al salir, tuvieran órdenes de alejamiento firmes que se extenderían a todo el territorio nacional, lo cual es fundamental bajo la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Protección de la Infancia. Regulación laboral y residencial de Carmen. Carmen trabajaba en negro, sin cotizaciones, lo que la hacía vulnerable a la explotación. Antonio usó sus contactos empresariales. Llamó a Juan, un miembro del club que era dueño de una empresa de limpieza seria y con todas las de la ley en Málaga, y le garantizó un contrato indefinido con salario digno y cotizaciones a la seguridad social. Este contrato no solo aportaba estabilidad económica, sino que le otorgaba a Carmen derechos como sanidad pública, prestaciones por desempleo y, crucialmente, una base legal sólida para su residencia y la de Lucía en España, facilitando la futura obtención de la nacionalidad por residencia. El equipo 3, mantenimiento de la normalidad, supervisado por Manuel. Este grupo se enfocó en Lucía. Manuel, con su sensibilidad de artista, se aseguró de que la niña nunca estuviera sola. Organizó turnos de 5 miembros que se dedicaron a jugar con ella, a mostrarle los tatuajes, convirtiéndolos en lienzos de historias fantásticas, y a mantenerla alejada del trauma. La clave era la coherencia emocional. Darle a Lucía la sensación de que el peligro se había ido, sustituyéndolo por una avalancha de cariño protector, una terapia de choque de afecto. Javier, el gigante, le construyó una pequeña pista de minimoto eléctrica en el jardín del club, comenzando su educación vial desde un enfoque lúdico y seguro. Carmen observó esta maquinaria de bondad durante las siguientes 48 horas. Lloró en silencio al ver a 200 hombres que la mayoría de la gente juzgaría como rudos o peligrosos, invertir sus habilidades y su dinero para reconstruir su vida. Recordaba los 8 años de invisibilidad, de miedo, de explotación por parte de empleadores sin escrúpulos. Y ahora, una hermandad de motoristas le ofrecía un contrato legal, un abogado pro bono y un hogar temporal seguro. El verdadero giro narrativo, el plot twist emocional, ocurrió al tercer día. Los lobos de acero se reunieron en el aparcamiento, pero esta vez el enfoque no era la ruta, sino la reconstrucción física y permanente del hogar. El club había decidido no solo arreglar, sino comprar y rehabilitar una vivienda para Carmen y Lucía. Un paso de gigante que iba más allá de la caridad. Habían identificado un pequeño apartamento, decente y bien ubicado, cerca de un colegio con buenas referencias, en un barrio tranquilo de Sevilla. Decidieron mudarla a otra ciudad para asegurar la total ruptura con el entorno de los hermanos. Usando el fondo de hermandad, un fondo de emergencia que el club mantenía con las cuotas y donaciones para apoyar a los miembros en situaciones críticas,
procedieron a la compra, poniéndola directamente a nombre de Carmen Fernández. Antonio explicó la decisión en una reunión del club. El club ha votado. El 100% de los 200 votos fue a favor. La seguridad de Lucía no puede depender de un alquiler. La propiedad es el ancla de su nueva vida. La noticia dejó a Carmen completamente devastada por la emoción. Cuando Antonio le entregó las escrituras, ella se arrodilló, incapaz de articular palabra, sintiendo el peso de la tierra bajo sus pies por primera vez en su vida en España. Esto era legalidad, estabilidad y una declaración de autonomía. La rehabilitación de la Casa de Sevilla fue un proyecto de la hermandad que duró 2 meses. Javier y Miguel dirigieron los turnos de fin de semana, con miembros que viajaban desde Málaga para trabajar. Las paredes se pintaron de colores luminosos. Los muebles rotos fueron reemplazados por donaciones de alta calidad de otros miembros. Manuel Pintor Rodríguez se encargó de la habitación de Lucía. Pintó las paredes con un mural de carreteras abiertas, cielos azules y, por supuesto, motocicletas de colores. Instaló una cama nueva y segura, con peluches y estanterías llenas de libros, respetando las normas de seguridad infantil. Esta habitación se convirtió en el símbolo de la nueva vida de Lucía, la antítesis de la miseria de la casa derruida de Málaga. El día de la mudanza a Sevilla fue una fiesta silenciosa. 200 motociclistas se despidieron de la niña y su madre, pero la protección no terminó ahí. El club estableció un sistema de control periódico, con miembros de la sección de Sevilla encargados de visitarlas regularmente, asegurándose de que Carmen se integraba en su nuevo trabajo y de que Lucía asistía feliz a la escuela. El segundo gran plot twist fue la creación del Fondo Fiduciario de Educación. Antonio propuso que cada uno de los 200 miembros donara 10 euros al mes a depositar en una cuenta bancaria a nombre de Lucía para sus futuros estudios. En total, 2.000 euros al mes. Este fondo aseguraba que, sin importar lo que sucediera en el futuro, Lucía tendría garantizada una educación universitaria, rompiendo el ciclo de pobreza y explotación. Carmen asistía a su nuevo trabajo con la cabeza alta. Su contrato legal era su armadura. Se matriculó en un curso nocturno para obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, ESO, con el apoyo de Elvira, la administradora, que le ayudaba con el idioma. La mujer aterrorizada se transformó en una mujer fuerte, que sonreía con frecuencia y reía con ganas, viviendo en lugar de apenas sobrevivir. Lucía, la cachorro de acero oficial, se convirtió en una niña feliz y segura. Llamaba a Antonio tío Trueno y a Manuel tío Pintor. Conocía los nombres de los 200 miembros y su presencia era obligatoria en la ruta dominical, donde viajaba segura en el asiento trasero de Antonio con un casco personalizado por Manuel. 6 meses después, en el cumpleaños número 6 de Lucía, el club le dio el regalo simbólico que sellaba su futuro. Una Harley Davidson personalizada, modificada para no ser funcional hasta la edad legal de conducción, pintada de rojo brillante como el vestido que llevaba ese día. Manuel pintó en el depósito un lobo protegiendo a un cachorro, y la inscripción, Lucía, cachorro de acero. La promesa estaba hecha, una vida de libertad y protección. En este punto, Carmen entendió completamente que la familia no era una cuestión de sangre, sino de elección. Estos 200 hombres y mujeres que la habían rescatado de una situación que la podría haber llevado a la extinción, sustituyendo la palabra sensible, le habían dado la dignidad que la ley y la sociedad a veces olvidan de proteger en el caso de los más vulnerables. Había llegado a España como una extranjera explotada. Ahora era una ciudadana protegida, propietaria de una vivienda en Sevilla y madre de una niña con un futuro asegurado.
El rugido de los motores no era solo ruido, era el sonido de la esperanza. La vida en Sevilla para Carmen Fernández y Lucía no tardó en arraigar, creciendo fuerte y segura gracias a los cimientos que los 200 lobos de acero habían colocado. Carmen, empoderada por su contrato de trabajo indefinido y su hogar propio, se matriculó con determinación en el curso de ESO, Educación Secundaria Obligatoria. Su nueva jefa, la dueña de la empresa de limpieza y amiga del club, Elvira, no solo le dio el apoyo laboral, sino que se convirtió en una tutora informal, ayudándola con la sintaxis y los trámites de ciudadanía, un acto de bondad cotidiana que resultó ser un milagro de integración social. En menos de un año, Carmen completó su formación con excelentes notas, lo que le abrió las puertas a un ascenso a supervisora, demostrando que el talento, cuando se le da la oportunidad, siempre florece. Para Lucía, la seguridad era su nueva atmósfera. La niña que había corrido aterrorizada era ahora una pequeña parlanchina que florecía en la escuela. Su talento se reveló en el taller de Roberto González, un viudo del club, quien gestionaba el taller mecánico adyacente al cuartel de los Lobos en Málaga. Aunque vivían en Sevilla, los viajes de fin de semana eran sagrados. A los 8 años, mientras otros niños jugaban con videojuegos, Lucía pasaba horas observando a Javier Gigante López desmontar motores. Tenía una curiosidad innata y una habilidad manual asombrosa. Javier se convirtió en su mentor no oficial, enseñándole pacientemente a identificar las piezas de un carburador y a silbar con los dedos. Una habilidad que solo los motociclistas más experimentados dominaban. La estabilidad de Carmen la hizo sentirse lo suficientemente segura para abrir su corazón. Roberto González, el viudo mecánico, un hombre de profunda bondad y paciencia, había sido uno de los 200 que la había apoyado desde el inicio. Su relación comenzó con cautela, evolucionando a través de largos paseos en moto con Lucía, a cuestas y cenas tranquilas en Sevilla. Antonio Trueno García, en su papel de padre protector, entrevistó a Roberto 3 veces con la seriedad de un general antes de darle su bendición. Este milagro de la nueva familia culminó en una boda sencilla pero emotiva 3 años después, celebrada en el patio del club, con 200 Harley Davidson adornadas con flores y Lucía, de 8 años, llevando los anillos. Carmen no solo había encontrado seguridad, sino un amor verdadero, sanador y completamente aprobado por su nueva y ruidosa familia. Sin embargo, el pasado, aunque contenido por la ley, siempre acecha. 3 meses después de la boda de Carmen, llegó la noticia inevitable y esperada. Los 2 hermanos de Carmen habían salido de prisión en Málaga. La condena había sido corta, como había advertido el comisario, y su rabia, lejos de disiparse, se había incrementado. Una noche, en Sevilla, los hermanos, borrachos y arrogantes, se presentaron en el barrio. No lograron encontrar el apartamento exacto de Carmen, gracias a la discreción del club, pero se dedicaron a gritar amenazas genéricas en rumano y español en medio de la calle, sembrando el terror. Carmen, aunque asustada, no sintió el pánico paralizante de antes. Su primera llamada fue a Antonio. En menos de 15 minutos, la red de Lobos de Acero actuó con una sincronización milagrosa. 50 motociclistas de la sección de Sevilla y Málaga convergieron en el barrio. El ruido de los 50 motores al unísono fue un trueno ensordecedor que atrajo a los vecinos a sus ventanas. Los 2 hermanos se encontraron rodeados por un muro inexpugnable de cuero, músculos y silencio. Antonio, que había hecho el viaje relámpago desde Málaga, habló con voz lenta y fría, apoyado por Miguel Veloz Pérez, quien grababa discretamente el encuentro con su teléfono móvil. La presencia y la grabación eran una estrategia legal perfecta.
Estáis en propiedad privada, profiriendo amenazas, dijo Antonio, en un español impecable, y estáis sujetos a una orden de alejamiento penal y civil que prohíbe el contacto con Carmen Fernández y Lucía. 50 testigos acaban de veros incumplir esa orden, y la prueba está siendo grabada. Los hermanos que habían confiado en la intimidación se enfrentaron a una barrera de legalidad y músculo que no podían romper. El miedo se apoderó de ellos. Al día siguiente, gracias a las pruebas grabadas por Miguel y la intervención del abogado Jesús Hernández, se reactivó la causa legal. Los hermanos, enfrentando la perspectiva de una condena más larga y la certeza de la vigilancia constante, tomaron la única decisión lógica: abandonaron España de forma definitiva. Este fue el milagro de la intimidación legalizada, un final coherente que garantizaba la paz duradera. Los años pasaron, tejiendo la leyenda de los lobos de acero. Lo que había comenzado como una reacción instintiva de 200 hombres se institucionalizó en el programa Cachorros Protegidos, que se convirtió en una entidad benéfica registrada oficialmente en Andalucía. Trabajaban mano a mano con los servicios sociales, ofreciendo asistencia rápida y estructural a familias en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas víctimas de violencia o en riesgo de exclusión social. El club organizaba una ruta anual llamada Ruta de los Cachorros, que atraía a 5.000 motoristas de toda Europa a Málaga. En 5 años habían asistido a 27 familias, y 26 niños tenían ahora a los lobos de acero como tíos protectores, honorarios. Lucía era el faro de esta misión. A los 12 años, su sueño se había cristalizado. No solo quería montar en motos, sino diseñarlas. Declaró que sería ingeniera mecánica especializada en vehículos de 2 ruedas. A los 16 años, llegó el día de la gran promesa: la entrega de su Harley Davidson roja personalizada. El evento fue cubierto por televisiones nacionales y periodistas de motor, un testimonio público del milagro de la hermandad. En medio de 5.000 motos y miles de aplausos, Antonio, con 57 años y con las manos temblorosas por la emoción, le entregó las llaves a Lucía. Ella, ahora una joven fuerte y segura, lo abrazó con una fuerza que le quitó el aliento. Subió a la moto, modificada para adaptarse a su estatura, y al arrancar el motor, el rugido fue respondido por los 5.000 motores, una sinfonía ensordecedora de celebración. 5 años después, a los 21 años, la historia alcanzó su clímax. Lucía no solo cumplió su sueño de ingeniería, graduándose en la Universidad de Sevilla con una tesis sobre la ergonomía y seguridad en el diseño de motocicletas urbanas. Una tesis que captó la atención de Harley Davidson, que le ofreció un trabajo como diseñadora en su división europea, sino que también cumplió su promesa al club. Antonio Trueno García, con 67 años, decidió retirarse de la presidencia. En una votación histórica, Lucía fue elegida por unanimidad de los 200 miembros como la primera mujer presidenta de los Lobos de Acero. Su liderazgo, basado en la visión estratégica y la compasión, guió al club a su mayor expansión social. El epílogo, el verdadero final feliz y esperanzador, ocurrió 10 años exactos después de aquel primer encuentro. Lucía, ahora una respetada ingeniera y presidenta del club, organizó una ceremonia íntima en el mismo aparcamiento de Málaga donde todo había comenzado. Estaban Antonio, Carmen y Roberto, y todos los miembros fundadores. Pero el invitado de honor fue una niña de 6 años, Sofía Martínez. Sofía había sido salvada 2 meses antes por un grupo de lobos de acero que, al igual que Lucía, había corrido hacia ellos buscando ayuda para proteger a su hermano de una situación de abuso familiar. Lucía, ahora con la autoridad y la sabiduría de una líder, se arrodilló frente a Sofía, justo como Antonio había hecho por ella una década antes. Le habló con la voz cargada de emoción, pero firme.
Entiendo tu miedo, Sofía, y entiendo tu valentía. Pero ahora ese miedo se ha ido. Ya no estás sola. Tienes una nueva familia, más ruidosa, más tatuada, pero real, y nunca, jamás, nadie volverá a permitir que te hagan daño. Entonces, Lucía le entregó a Sofía un pequeño chaleco de cuero exactamente igual al que ella había recibido. Cachorro de acero, bordado en la espalda. El círculo de la protección se había cerrado a la perfección. Esa noche, Lucía se reunió con Antonio en el garaje del club, donde él trabajaba en su vieja Harley. Antonio la miró, los ojos húmedos de orgullo, y le dijo la frase que encerraba toda la enseñanza de la historia. Lucía, de todos los kilómetros que he recorrido y de todos los hombres que he liderado, el momento más importante de mi vida fue cuando esa niña con vestido rojo corrió hacia mí, y tú, hija, eres el milagro viviente de que la bondad se multiplica. Lucía abrazó a ese hombre que no era su padre de sangre, pero que era su padre en cada forma significativa. Y en ese abrazo comprendió que la historia no tenía un final definitivo, sino un legado eterno. El rugido de los motores no era solo el sonido de 200 motos, era la promesa, el sonido de 200 corazones que latían al unísono para proteger a quien no puede protegerse. Carmen y Roberto vivían felices en Sevilla. Carmen gestionando el programa Cachorros Protegidos, una figura respetada en la comunidad social. Lucía, la primera mujer presidenta, lideraba con la fuerza de su historia y la visión de su futuro. La niña que había corrido desesperada hacia la carretera había encontrado no solo la salvación, sino el propósito: asegurar que en el futuro de España ningún niño sea abandonado a un destino que la ley debería haber evitado. El final de la historia de los Lobos de Acero no era el fin, sino la inspiración de un futuro infinitamente esperanzador. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.